Buenas noches, profesora. Soy Olenka Sayo de Yana Ñaupari y hago este video para explicarles los cuatro temas que van a incluir en la T2, que son la renovación, reparación y regeneración tisular, dolor osteomuscular, la osteoporosis y la artritis reumatoidea y osteoartritis. El objetivo de este trabajo es informarnos más sobre las causas, métodos de prevención y nosotros como fisioterapeutas el valor de saber las enfermedades que tienen que ver sobre la densidad y calidad ósea, ya que es muy importante para que nosotros cuando estemos practicando o laborando o ejerciendo nuestra profesión, sepamos cómo manipular y qué tipo de terapia brindarles a cada paciente y sobre todo diferenciar el tipo de población más vulnerable, que en este caso o en esta evaluación estamos hablando sobre los adultos mayores de 60 años. Voy a empezar con el tema de renovación, reparación y regeneración tisular. Este proceso empieza con la reparación, que es la restitución de las células muertas o lesionadas por alguna herida cutánea y van a ser reemplazadas por células nuevas y sanas. Este tiene como función un mecanismo de regeneración donde aquí las células muertas son sustituidas por elementos parenquimatosos, lo cual hace la proliferación de tejidos y células para así renovar la piel. Luego sigue el proceso de cicatrización. La cicatrización son las células lesionadas que son reemplazadas por tejido conjuntivo del estroma. Esto hace para que la cicatrización hace para que puedan recuperar algunas estructuras originales, pero tienen alteraciones, ya que combina la formación con la regeneración y va a depender mucho de las células de colágeno que tengamos en el cuerpo para una mayor cicatrización. La clasificación de las células está en tres: lábiles, estables y permanentes. Las lábiles son aquellas que conservan siempre la capacidad de reproducirse para poder generar nuevas células, ya que hay algunas que se destruyen de forma continua. Ahí adentro podemos ver las epiteliales, los linfoides y los linfocitos. Luego están las estables que conservan su capacidad de reproducirse durante toda la vida. Ahí están las células músculas lisas y los coproplastos y los fibroblastos. Luego están las permanentes, que son las que no se multiplican en la vida postnatal, donde podemos ver las células cardíacas del sistema nervioso, estriadas, y son sustituidas por tejido conjuntivo. La cicatrización está dividida en dos tipos: cicatrización primaria y secundaria. La cicatrización primaria empieza por un número delimitado de muerte celular de células epiteliales y conjuntivas. Luego la formación del coágulo que hace que se cierre la herida. Luego durante las primeras 24 horas aparecen las células inflamatorias alrededor de la herida donde empieza la cicatrización. Luego el tercer o cuarto día se genera el tejido de granulación. La cicatrización secundaria es igualita, el mismo proceso que la primaria, con la diferencia de que la cicatrización secundaria nace a raíz de una infección con pus, ya que es necesaria eliminar esa pus para que no retarde la cicatrización. Luego tenemos el siguiente tema, que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que afecta la densidad y calidad ósea. Esta enfermedad es más probable para que sea para las mujeres que para los hombres, ya que las mujeres a partir de los 51 años, después de la menopausia, ya pueden sufrir esta enfermedad. La causa de la osteoporosis puede ser antecedentes familiares, exceso de alcohol o tabaco, medicamentos como esteroides, dieta pobre en calcio, mujeres después de la menopausia, falta de actividad física. La clasificación de esta enfermedad está en dos: la primaria, que es cuando se adquiere la enfermedad de forma natural, ya que es por la menopausia o mujeres de 51 a 57 años, y los hombres a partir de los 60 años. En cambio, la clasificación secundaria es cuando uno adquiere la enfermedad relacionada a fármacos o alguna patología o sistema hereditario. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad da sobre dolor agudo e intenso en zona lumbar o cadera, fracturas en las caderas o fractura de coles. Sobre todo se caracteriza por ser una enfermedad que hace que las fracturas sean recurrentes y muy fáciles de ganárselas. El tratamiento y prevención es muy sencillo, ya que en este caso lo que se trata es darle calidad de vida al paciente que lo tiene, mejorando su actividad física, como puede practicar natación o la marcha, tener una dieta rica en vitamina D y vitamina C, eliminar el tabaco, eliminar el alcohol y eliminar las grasas de su dieta. Seguimos con el tema de la artritis reumatoidea y osteoartritis, lo cual sabemos que la artritis es una enfermedad que afecta a las articulaciones de los miembros inferiores y superiores. La artritis reumatoidea es una de las formas de la artritis más frecuente. Aquí, como podemos ver, la articulación saludable y aquí una articulación reumatoide
donde la inflamación de la articulación, acá podemos ver, la articulación saludable y la articulación afectada, podemos ver la inflamación de la membrana sinovial, haciendo que el cartílago se desgaste, reduciendo el espacio de la articulación, lo cual va a evitar que nosotros hagamos flexión, extensión, abducción, abducción. No existe una causa específica para esta enfermedad, pero sí es muy probable que pueda ser también adquirida por algunos usos de algunas cremas con mentol o cremas adelgazantes, etc. Las manifestaciones de esta enfermedad pueden ser pérdida de apetito, adelgazar, hinchazón, calor, movimientos limitados en las articulaciones, ardor, hipersensibilidad, enrojecimiento y dolor frecuente en las articulaciones. Puede ayudar a distinguirse con otras dolencias, pero esas son las más características. El tratamiento y prevención de esta enfermedad es consumir los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, lo cual se recomienda que el consumo sea de la manera más rápida, ya que en la actualidad esta enfermedad no tiene cura y el tratamiento suele ser muy efectivo para que la persona pueda sobrellevar su vida como cualquier otra persona. Es importante también evitar el sobrepeso y el bajo consumo de alimentos con calcio. La osteoartritis, en diferencia, es una enfermedad de la articulación que afecta primordialmente al cartílago, lo cual hace que la superficie del cartílago se rompa y se desgasta, causando que los huesos se muevan uno sobre otro, causando dolor e hinchazón y una fricción que hace que el movimiento sea limitado. Una de las causas puede ser el sobrepeso, las lesiones de las articulaciones o inflamación de la articulación y el envejecimiento. Una de las diferencias entre la artrosis reumatoide y la osteoartritis es que la osteoartritis es la forma común de la artritis y consiste en el desgaste del cartílago, mientras que la artritis es que la membrana sinovial se inflama y causa dolor e hinchazón. Luego tenemos como último tema el dolor osteomuscular, lo cual involucra la articulación y el músculo, ya que si es que nosotros tenemos un dolor de articulación del hombro, va a afectar a toda la zona del brazo y el antebrazo. Una de las causas puede ser atropatías, dolor de pared torácica, fracturas mal curadas, tendinitis, que son las enfermedades más comunes en los deportistas como en el fútbol. Las características del dolor pueden ser en partes donde se localiza, como por ejemplo un dolor en el cuello puede generar un dolor de cabeza, cansancio de vista. La sensación que tiene el paciente es muy importante, ya que puede ser dolores punzantes o opresivos. La duración del tiempo de su aparición, saber el tiempo prolongado o qué actividad yo estoy realizando que hace que se genere ese dolor. Luego, la reclasificación etiológica del dolor está por dolor neuropático, nociceptivo y dolor mixto. La evaluación de la sensibilidad es superficial y profunda. La superficial se caracteriza por la primera, que es la sensibilidad dolorosa, que se usa la punta de una aguja y se dispone de él con un algesiómetro, lo cual se requiere que el paciente diga si se siente o no siente los diferentes tonos o fuerzas que se le van a hacer presión en el cuerpo. La profunda es casi similar, pero en esta la sensibilidad dolorosa profunda y se le da anestesia, se hace un tipo de presión o compresión de una manera en músculos y tendones, ya que este reflejo debería ser más visto, ya que aquí vamos a hacer un poco más de presión. Luego las manifestaciones clínicas del dolor causan náuseas, vómitos, diarreas, fiebres, escalofríos, trastornos neurológicos, aumenta el dolor y es muy importante como método preventivo corregir las posiciones corporales que uno realiza cada vez que está haciendo sus actividades diarias y sobre todo descansar, ya que el cuerpo necesita descansar y retomar sus horas de sueño para poder ser productivo al día siguiente. Muchísimas gracias por su atención.